Hola familia, qué bueno que estés aquí el día de hoy. Bienvenido, Dios te bendiga. De parte de nuestro querido Pastor Rubén y de toda la familia pastoral, un abrazo muy fuerte. Siempre estás en nuestros pensamientos, siempre estás en nuestros corazones y en nuestras oraciones. El día de hoy vamos a tener un mensaje muy especial de parte del Señor, así que prepárate, busca una libreta con la que puedas anotar, ten tu Biblia cerca y estemos todos atentos a lo que el Señor hoy nos quiere enseñar. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy.
Antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo negarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo negarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbre, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbre, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbre, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbre, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo negarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Bueno, iglesia,
como nosotros hemos aprendido en talleres, en discipulados, en prédicas, en enseñanzas, nos han hablado acerca del plan de salvación. El plan de salvación trata de Jesús mismo, de la persona de Jesús que vino aquí a la tierra con el firme propósito de restaurar la relación que había sido rota entre Dios Padre y sus hijos a causa del pecado. De hecho, hay un capítulo en Romanos que nos habla específicamente de esto. Está en Romanos capítulo 1, versículo del 2 al 4. Permíteme y te lo leo. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. La buena noticia trata de su hijo en su vida terrenal. Él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos. Mediante el poder del Espíritu Santo, Él es Jesucristo nuestro Señor. Si te das cuenta, en esta palabra nos muestran la persona de Jesús que venía siendo, el Mesías prometido, que venía siendo expuesto desde el Antiguo Testamento. También nos hablan del linaje, de qué linaje pertenecía Jesús, que era el linaje de David, del rey David. Y cuando Él descendió aquí a la tierra, cuando pasaron sus años de ministerio y murió y resucitó, gracias al Espíritu Santo, mediante el poder del Espíritu Santo, pues se confirmó que Él era el Hijo de Dios. ¿Sí? Nosotros nos han enseñado estas cosas y también nos han enseñado que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos de todo nuestro corazón, seremos salvos. Pero el día de hoy yo quiero hacerte una pregunta, iglesia. ¿Qué pasa cuando ya tú has confesado a Jesús con tus labios? Cuando ya crees en Él, cuando vives bajo sus parámetros, cuando ya eres salvo. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que sigue después de eso? ¿Será que ahí terminó todo? Y la respuesta es que no. De hecho, hay un siguiente paso y es poder llevar las buenas nuevas de salvación a todo lugar. En otras palabras, evangelizar. Por eso a este mensaje le he titulado Rompiendo el Silencio, porque el siguiente paso, iglesia, es precisamente ese, poder romper el silencio y poder compartir las buenas nuevas a todo lugar a donde vayamos y donde estemos. De hecho, en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, sé que es una palabra que conoces mucho, la hemos mucho. Dice 3 verdades importantes que quiero recalcar el día de hoy. Dice, el versículo dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, amén. Bueno, mira las 3 verdades importantes que nos dice. La primera dice que Jesús se acercó y nos habló, que nos dio toda potestad. Toda potestad le fue dada a Él en el cielo y en la tierra, ¿sí? Y asimismo Él nos dice que Él no solamente nos dio el privilegio de llevar la palabra a todo lugar, sino que también nos dio la autoridad para hacerlo. Estamos empoderados de parte de Dios para poder llevar las buenas nuevas a todo lugar a donde vayamos. Lo segundo que dice, y es importantísimo y quiero que prestes mucha atención, dice: id y haced. Son 2 verbos que están juntos, 2 verbos que implican acción. Por lo tanto, Él nos está diciendo, nos está demandando acción. Quiero que lo tengas presente. Nos está demandando acción. Nos está demandando que nos pongamos las pilas, que lo hagamos átomos, como dice mi esposo, que de verdad lo estemos haciendo. Que hagamos discípulos y que lo hagamos en todas las naciones. Para nuestra vida diaria podría decirse que es poder hacerlo donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. El ir a todas las naciones no solamente implica un llamado misionero y de viajar a diferentes partes del mundo, sino que donde sea que tú estés, donde sea que tú vayas, puedas llevar ese mensaje y esas buenas nuevas, ¿sí? Y poder hacer discípulos en todo lugar, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
La tercera cosa que nos dice es enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Implica poder enseñarles la palabra, porque en ella están todas las verdades que el Señor quiere que nosotros aprendamos y que podamos aplicar a nuestra vida, ¿sí? Verdaderamente que recuerdo en Josué hay una palabra que nos dice que de día y de noche meditaremos en la palabra para que nos vaya bien, para prosperar y que nos vaya bien. Y es poder enseñarle esa palabra a muchas otras personas para que esto también pase en sus vidas. Y no solo eso, mira lo importante y lo hermoso que es Jesús, que nos dice que mientras estemos haciendo todo eso, Él no nos va a dejar solos, sino que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que no tenemos que temer, porque Él va a estar acompañándonos en esta preciosa tarea, ¿sí? Y de pronto tú de pronto relacionarás o pensarás que el discipular o el llevar las buenas nuevas no es algo que tú puedas hacer o que tú tengas que hacer. Pero tal y como dice aquí esta verdad, todos estamos llamados a llevar las buenas nuevas de Cristo. Y es que hoy quiero hablarte también y de pronto quitarte un paradigma que tengas en tu mente, y es que el discipular, el hablar, el evangelizar es algo exclusivo para líderes, para pastores, para servidores, para cristianos con 15 años de experiencia. No se trata de eso. De hecho, si vemos la vida de los discípulos, te das cuenta qué profesión tenían los discípulos. Los discípulos eran pescadores. Los discípulos eran personas que Jesús había escogido de diferentes niveles, tú sabes. O sea, Jesús nunca pensó en personas súper preparadas. A veces nosotros colocamos ciertas excusas frente al Señor diciendo: Señor, es que no estoy lo suficientemente preparado. Y es que fíjate que los discípulos de Jesús pasaron un tiempo prolongado con Él, aprendieron de Jesús, pero una vez que Jesús se fue, una vez que ellos aprendieron todo lo que tenían que aprender, fueron y lo extendieron a todas las partes del mundo. Y eso hace un paralelo a nuestras vidas. Llega un punto donde nosotros hemos aprendido, hemos recibido, incluso hemos tenido experiencias cercanas con el Señor que nos sirven como medio para poder llegar a otras personas que también están pasando quizá por las mismas circunstancias que nosotros y que necesitan una palabra de aliento, que necesitan una palabra de verdad, ¿sí? Porque es que el Señor nos ha colocado a nosotros en lugares estratégicos. Quiero que lo mantengas en mente, lugares estratégicos, porque tú no estás de casualidad ahí donde tú te encuentras, con la familia que tienes, el trabajo que tienes, o las amistades o compañeros de escuela o universidad que tienes, porque no es casualidad. Nada de lo que pasa en tu vida, nada de lo que está ocurriendo a tu alrededor, con las personas con las que te están juntando, es casualidad. Porque el Señor tiene un propósito con todo aquello, porque Él quiere que tú seas un estandarte, que tú seas ese testimonio vivo de lo que el Jesús es capaz de hacer en la vida de nosotros, en la vida de las personas, ¿ok? Entonces, no es necesario escondernos, no es necesario callar, sino que nuestra vida también pueda ser testimonio de lo que el Señor es capaz de hacer. Quiero recordarte que a nuestro alrededor siempre hay personas con tanta necesidad. Y muchos de nosotros nos angustiamos tanto pensando de qué manera yo puedo ayudar, de qué manera yo puedo solventar esa necesidad que esta persona tiene, de qué manera puedo apoyarla o apoyarlo. Y es que no me malinterpretes, las ayudas materiales son fundamentales a la hora de ser solidarios con nuestros hermanos. De hecho, la misma palabra nos dice que tenemos que estar ahí en los momentos de necesidad de nuestros hermanos para poder apoyarlos. Pero hay algo que tenemos que entender, y es que por sobre cualquier necesidad, primordialmente todos tenemos necesidad de Cristo. Hay necesidades que la gente tiene en sus vidas que no pueden ser solventadas únicamente con ayudas materiales. Por ejemplo, te estoy hablando de personas que están viviendo crisis de pecado, crisis en sus familias, crisis incluso personales, problemas existenciales, dudas, angustias, ansiedades, a veces sufren de depresión. Si te das cuenta, son cosas que la gente vive, que pasa,
que no pueden ser solventadas únicamente con una ayuda material, porque es que todos tenemos la máxima necesidad de Cristo. Esta humanidad está perdida sin el Señor, sin Jesús. Entonces es algo que todos nosotros como seres humanos tenemos necesidad interna de Cristo. En Romanos capítulo 3, versículo 22 y 24 nos lo dice muy claramente. Quiero que me acompañes a este libro, ¿ok? Y dice: esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. ¿Qué pasa? Todos, antes de conocer a Cristo, estábamos destituidos, estábamos lejos de la gloria de Dios. Ese era nuestro estado. Nuestro estado era tan deplorable antes de que conociéramos a Jesús, que realmente esa era nuestra mayor necesidad. Dice aquí la palabra que realmente todos teníamos ese hueco en nuestras vidas, ¿sí? Y de repente, cuando Jesús hace ese sacrificio por nosotros, Él nos justificó. ¿Qué significa justificar? Cuando una persona es justificada, es declarada no culpable, que es declarada justa frente a una autoridad. Eso precisamente fue lo que Jesús hizo por nosotros. Nos declaró no culpables delante de Dios y además nos declaró justos delante de Dios. Por eso es que dice la palabra que tenemos entrada abierta, podemos entrar confiadamente al trono de su gracia. Eso es lo que nosotros en nuestras vidas hemos experimentado y es lo que las personas necesitan experimentar, ¿sí? Hay muchos allá afuera que no conocen de Cristo, hay muchos a nuestro alrededor que no conocen del Señor y que están pidiendo a gritos que alguien les hable acerca del Señor. Y ya que tú estás en ese lugar, ya que nosotros estamos en lugares estratégicos, como te dije al principio, tenemos que tomar esa labor en nuestras manos y poner acción, id y haced, o sea, poder tomar acción inmediatamente. Es lo que el Señor nos quiere enseñar a través de esta palabra. Algo que tenemos que tener presente es que fue el mismo Jesús el que nos comisionó a nosotros como evangelistas y que tenemos que aprovechar cualquier tiempo, cualquier espacio y lugar para poder compartir la palabra de Dios. Hay una frase que dice Martín Lutero que me impresiona mucho y que quiero compartir contigo, que dice: nuestro trabajo es llevar el evangelio a los oídos y Dios lo llevará de los oídos al corazón. Y es que esa frase claramente nos muestra la importancia de nuestra labor y nuestra responsabilidad como hijos de Dios y como creyentes, de que tenemos que no quedarnos únicamente con esa verdad y atesorarla y guardarla para mí, sino poder compartirla, poder llevarla a donde sea que vayamos con nosotros. Y es como si Jesús mismo también fuera con nosotros, tal como lo dice la palabra. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces nosotros enfrentamos situaciones, enfrentamos circunstancias, incluso nosotros mismos levantamos excusas o tropiezos para no poder compartir con otros, ya sea por temor, ya sea por vergüenza, no lo sé. El día de hoy te voy a hablar acerca de estas dos particularmente, del temor y la vergüenza. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces, a pesar de que conocemos la importancia de la comisión que Jesús nos dio, a veces la ignoramos y no queremos ser partícipes de estas cosas, no queremos ser partícipes de compartir con otros, no queremos dar ese mensaje, no nos sentimos preparados, etcétera, etcétera, por diversas justificaciones. Pero el día de hoy yo quiero hablarte de hoy dos grandes obstáculos que tenemos que evitan que nosotros compartamos la palabra del Señor. La primera es el miedo. El miedo muchas veces nos paraliza. Yo no sé si a ti te ha pasado de que tú tienes en tu mente a una persona, estás inquieto por una persona, quieres hablarle, quieres darle un mensaje particular, pero en tu mente llegan estos pensamientos y donde te empiezan a bombardear de que no estás preparado, de que te falta palabra, que no sabes qué decir, qué pasa si me pregunta y no sé qué responder. Entonces vienen esta cantidad de pensamientos que lo que hacen es que te callas, no hablas. Entonces lo que hay que hacer es
poder contrarrestarlos con la verdad. El día de hoy te voy a dar un versículo que está en Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16, que te va a dar las bases suficientes para cuando tengas esos pensamientos puedas enfrentarlos y puedas derrotarlos completamente y ponerte en acción y dar el mensaje a quien tengas que hacerlo. Mira lo que dice. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Mira, hay varias cosas que podemos resaltar aquí y que podemos guardar en nuestro corazón. La primera es que Abba Padre es una forma muy cariñosa de decirle a nuestro Padre y decirle como papito. Lo segundo que podemos resaltar es el tema de la adopción. Llevémoslo al mundo actual. Cuando una persona es adoptada, recibe los mismos privilegios y las mismas condiciones que un hijo sanguíneo. Asimismo es con Jesús. De hecho, aquí en el versículo nos dice de que nos adoptó y nos hizo sus propios hijos. Y como sus propios hijos también tenemos estos privilegios. Y dice que nosotros podemos unirnos, o sea, el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu para confirmar que somos sus hijos. Entonces, ¿pero de qué trata esto? ¿Por qué me hablas del Espíritu? Resulta que cuando tú estés hablando con una persona, quien está contigo es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo traerá a memoria palabras, experiencias, enseñanzas que el mismo Dios te ha dado para que tú seas capaz de poder compartirla con otros. Por eso es que no debes tener temor a la hora de compartir algún mensaje, porque va a ser el mismo Dios hablando a través de ti. ¿Sí? No tienes, como te dije al principio, no tienes que tener años de preparación, no tienes que tener años de ministerio. Simplemente con que tú leas la palabra, con que estés bajo el cuidado del Señor, que constantemente estés escudriñando la palabra de Dios y puedas recibir la enseñanza que viene de Él, tú vas a ser este instrumento, ese medio, ese vaso que va a poder dar a otras personas. Entonces no tengas temor y no te condiciones a que tienes que tener mucha experiencia o muchas palabras o un lenguaje muy espiritual. Tú puedes compartirle a las personas que están a tu alrededor de lo que has vivido, de tu propio testimonio también. No temas que esto no sea un obstáculo que mantenga tu boca cerrada y que no puedas dar palabra a los demás. Todos nosotros tenemos esa facultad. Todos los que hemos recibido del Señor tenemos esa facultad de dar. Nosotros damos de lo que hemos recibido primeramente de parte del Señor. Así que no tengas temor, no te detengas y habla. Otro obstáculo que nosotros constantemente enfrentamos, que evita que podamos dar palabra, es la vergüenza. La vergüenza nos hace sentir chiquitos frente a las personas. Entonces siempre estamos pensando qué estarán pensando ellos de nosotros, se van a burlar de nosotros en nuestra cara, nos van a rechazar, qué van a decir, nos van a decir aleluyas, nos van a decir fanáticos. Y te voy a decir una cosa el día de hoy, así como muchas veces vas a tener buenas reacciones de la persona recibiendo la palabra del Señor, también vas a tener rechazos de las personas. Si el mismo Jesús tuvo rechazos, ¿quiénes somos nosotros para no ser rechazados cuando estemos hablando de Jesús? ¿Sí? Entonces quiero que entiendas esto y que esto no se convierta en una excusa o en alguna barrera para que no puedas seguir dando la palabra de Dios. De hecho, en Romanos capítulo 1, versículo 16, Pablo nos da un excelente ejemplo y nos inspira a que no nos avergoncemos. Mira lo que dice. A la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios, para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. ¿Qué pasa? Pablo les estaba mandando una carta a las iglesias que se estaban formando en Roma.
Roma en ese momento era la ciudad, era el lugar donde confluía el poder político, donde también se estaba expandiendo el conocimiento y las ciencias. Digamos que para entonces era un territorio bastante avanzado. Y lo que Pablo estaba haciendo es animando a las iglesias que se estaban formando en medio de este territorio a que no se sintieran minimizadas, porque ellas no estaban no estaban predicando cualquier cosa, estaban predicando, como él mismo dice, poder de Dios para la salvación de todos los que creen. No es cualquier cosa lo que estaban haciendo. Ahora, Pablo sabía perfectamente a quién le estaba sirviendo. Él conocía de primera mano, él conocía en su propia vida lo que Dios era capaz de hacer en la vida de las personas. De hecho, algo que debemos tener en cuenta es que tú sabes que Pablo tiene una historia bastante interesante y muy, muy impactante. Y es que antes Pablo se hacía llamar Saulo de Tarso. Era este hombre que perseguía a los cristianos, perseguía a los seguidores de Cristo, y él era full apasionado, era muy, muy apasionado. Entonces, cualquiera que se levantara como seguidor de Cristo, tenga la firma de que Saulo de Tarso estaba tras él para matarlo. Y muchos de los discípulos de Jesús cayeron en manos de Saulo de Tarso. ¿Qué pasa? Que hubo una ocasión, hubo un día en particular donde Saulo de Tarso tuvo el encuentro con Jesús, y Jesús lo tumbó de su posición, figurativamente, porque lo tumbó de su caballo, que en ese momento representaba su posición de privilegio, su posición de poder, porque Saulo de Tarso, al ser un perseguidor tan apasionado, levantaba tanta admiración, tenía tantos privilegios. Así como había gente que le temía, había gente que lo admiraba por la pasión con la que él hacía todas las cosas. Entonces, él se había acomodado a esa posición, por así decirlo, y viene Jesús y le muestra verdaderamente cuál es su posición en el plan de Dios. Y es cuando Pablo tiene su encuentro con el Señor, dice la palabra que a él le cayeron unas escamas de sus ojos, y es cuando el ministerio de Pablo comenzó. Y podemos ver entonces que algo muy especial en Pablo, de hecho él muy claramente lo expresa en Filipenses capítulo 3 versículo 8, que quiero que prestes mucha atención, porque esto habla de una persona que reconoce cuál es su posición y que no se avergüenza de lo que cree, no se avergüenza de quién es en Cristo. Mira lo que dice Pablo. Todo eso lo he dejado a un lado y lo considero basura, con tal de llegar a conocer bien a Cristo, pues no hay mejor conocimiento. Mira qué hermoso es que este Pablo él dice que desestima todo lo demás. Él incluso puede desestimar lo que las personas lleguen a pensar de él. Él puede desestimar los prejuicios que las personas puedan tener de él, con tal de poder seguir a Cristo. ¿Qué te quiero decir hoy? ¿Qué nos enseña esto hoy? Que el tema del rechazo que puedas llegar a tener cuando estés hablando las buenas nuevas del Señor no sea una excusa para que te escondas, no sea una excusa para que quedes en silencio, sino que al contrario pueda animarte aún más a seguir compartiendo, a no rendirte, porque es que hay muchas personas allá afuera que, te reitero, necesitan escuchar las buenas nuevas del Señor, así como en algún momento tú las recibiste, que tú puedas compartirlas con los demás. Eso es importante, eso es lo que tenemos que tener presente. Y es que, tal como te lo acabo de mencionar, ni por el miedo ni por la vergüenza, no tenemos excusas para no compartir el mensaje del Señor. Y quiero animarte el día de hoy, si de repente tú eres de estas personas que venía con un ritmo, que estabas apasionado, que estabas compartiendo el mensaje del Señor, pero de repente te detuviste o te desanimaste,
o eres de los que apenas estás dando tus pininos y que estás emocionado y que de verdad estás sintiendo la inquietud de poder dar el mensaje, de poder hablar, de poder compartir. En ambos casos no te detengas, sino que continúa con esta misión que es hermosa, y nunca olvides que el Señor está con nosotros hasta el fin del mundo. Repasando lo que hemos estudiado el día de hoy, primero tenemos que darnos cuenta de que es una misión que tenemos de parte de Jesús. Es el mismo Jesús el que nos comisiona para ser evangelistas. 2, a nuestro alrededor hay muchas personas con tanta necesidad, y es verdad que nuestra condición antes de conocer a Cristo es paupérrima, es horrible, es de lo peor, y lo que tenemos que hacer para que podamos volver a tener una posición adecuada frente al Señor es poder recibir esas buenas nuevas, y dado que nosotros las tenemos, poder compartirlas con los demás. 3, no hay excusas. No hay excusas para callar, no hay excusas para echar para atrás. De hecho, como el dicho costeño que dice, para atrás ni para coger impulso, sino que poder mirar hacia el frente, poder ver la palabra y poder animar a otros a que también puedan unirse a la familia de Cristo, porque ahora somos una nueva gran familia y realmente entre todos podemos animarnos en la fe, todos podemos apoyarnos en la fe, y es algo que debemos seguir y continuar todos juntos. Entonces te animo el día de hoy a que, como dice el título de este mensaje, rompas el silencio en cualquiera de los casos que te he comentado. No te quedes callado, sigue hablando del Señor, sigue firme, sigue fiel ante el Rey, porque créeme, cuando estemos frente al Señor, cara a cara, cuando estemos con Él, Él nos va a pedir cuentas de todas las circunstancias en las que pudimos haber hablado y no hablamos, o de las veces que sí hablamos. El Señor todas las va a tener presentes. Es por eso que nosotros no debemos desperdiciar ni un solo instante para poder hablar de las buenas nuevas de Cristo. Créeme, te lo reitero, todo el mundo necesita del Señor. Todos necesitan del Señor, no importa en la posición privilegiada que crean que están, o si de pronto están en una situación muy complicada. Todos nosotros tenemos un hueco en nuestro corazón en forma de Dios, que Él es el único que puede llenarlo. Entonces te animo el día de hoy a que puedas tomar estos versículos, estos tips que la misma palabra nos está dando para poder seguir adelante con esta hermosa tarea de llevar las buenas nuevas de salvación a todo lugar donde estemos. Bueno, familia, este era el mensaje que tenía para ti el día de hoy. Quiero que lo podamos cerrar con una oración también, así que ahí donde tú estás, cierra tus ojitos y vamos a ponernos en disposición para orar, ¿ok? Bueno, Señor, te damos gracias por tu mensaje, gracias por tu Hijo Jesús, Señor, por el sacrificio que Él hizo en esa cruz y porque a través de ese sacrificio somos salvos. Gracias porque una vez más nos recuerdas esa gran comisión que tenemos de llevar las buenas nuevas a todo lugar al que vayamos, Señor. Queremos ser instrumentos. Ahí donde tú estás, repite conmigo y dile: Señor, yo quiero ser instrumento y que tú puedas usarme, Señor, para llegar a las personas a las que quieras llegar. Usa mi vida, usa mis dones, mis talentos, mis manos, todo lo que quieras usar de mí, Señor, para poder alcanzar aún más personas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, no olvides suscribirte a este canal, no olvides seguirnos tampoco en las redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram, suscríbete a YouTube, le das clic a la campanita. Aquí abajo vamos a dejarte los enlaces para que puedas conectarte con nosotros. Y ya sabes, si te gustó este video, dale like y compártelo. Dios te bendiga mucho, espero que nos podamos ver en una siguiente ocasión. Chao.